La filosofía estoica, cultivada por pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, presenta una visión única sobre la muerte, que se aleja de la angustia, el miedo y la desesperación que suelen acompañar el pensamiento popular sobre este tema. En lugar de considerarla un fin trágico y aterrador, los estoicos la ven como una parte inevitable y natural de la existencia humana. Para ellos, la muerte es solo una etapa más del ciclo natural de la vida, algo que no debe ser temido ni evitado, sino aceptado con serenidad y comprensión. La muerte, de acuerdo con los estoicos, no es algo que deba ser considerado un enemigo, sino un proceso tan natural como el nacimiento, el crecimiento o el envejecimiento. Todos los seres humanos, al igual que todos los seres vivos en el cosmos, estamos sujetos a un principio fundamental, la transitoriedad. Todo lo que nace, crece, se desarrolla y finalmente muere. La muerte no es un castigo ni un evento aislado que nos toma por sorpresa, es el cierre de un ciclo, parte de un proceso cósmico inmutable que está fuera de nuestro control. Epicteto, uno de los filósofos más importantes de la escuela estoica, enseña que el primer paso para liberarnos del miedo a la muerte es aceptar la realidad de nuestra mortalidad. En sus enseñanzas, destaca que la muerte no es una causa de sufrimiento en sí misma, sino más bien una consecuencia natural de nuestra existencia. No podemos escapar de ella ni debemos temer. La verdadera angustia proviene del temor irracional que tenemos a lo desconocido. Pero si entendemos que la muerte es parte de la naturaleza, podemos reducir ese miedo. Al aceptar que la muerte es inevitable y natural, podemos aprender a vivir de manera más plena. Los estoicos nos animan a no perder tiempo preocupándonos por algo que no podemos controlar. Vivir con la constante conciencia de nuestra mortalidad nos motiva a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. La muerte, más que una amenaza, debe ser vista como un recordatorio de la preciosidad del tiempo y de la importancia de vivir con propósito. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, a menudo reflexionaba sobre la muerte en sus meditaciones. En sus escritos nos dice que la muerte es solo un componente de la naturaleza del universo, que nos ofrece la oportunidad de comprender nuestra posición en el gran esquema de las cosas. Marco Aurelio afirma que el universo tiene una lógica y un orden, y que todo en él, incluida nuestra muerte, tiene un propósito. Para él, la muerte no era algo que debiera ser temido, sino simplemente una parte del ciclo de la vida. El pensamiento de Marco Aurelio y de otros estoicos acerca de la muerte puede ser resumido en una idea clave. La muerte es el final natural de una vida vivida. No es un acto de injusticia ni algo que deba causar desesperación. Aceptar esta realidad nos libera del miedo y nos permite concentrarnos en lo que realmente importa, nuestras virtudes y nuestras acciones. La perspectiva del universo y su orden natural también está profundamente presente en las enseñanzas de los estoicos. Según esta visión, todo lo que ocurre en el cosmos sigue un patrón lógico, y lo que nos sucede no es fruto del azar o de una causa divina caprichosa. La muerte, en este contexto, es simplemente el resultado final de un proceso que comenzó con el nacimiento. Esta visión nos invita a entender la muerte como parte de un todo, como un paso más en un ciclo interminable. Lo que los estoicos nos enseñan es que vivir bien no tiene que ver con evitar la muerte, sino con comprender su inevitabilidad y con vivir en armonía con este conocimiento. No importa cuánto tratemos de evitarla, la muerte llegará, y cuando llegue, debemos estar listos para aceptarla. Al hacerlo, podemos vivir de manera más auténtica y sin las ataduras de los miedos irracionales. Uno de los conceptos más liberadores de la filosofía estoica es la idea de la aceptación serena. Según esta visión, no debemos aferrarnos al deseo de evitar la muerte ni angustiarse por ella. En cambio, debemos aceptarla como una parte integral de la vida. Esta aceptación no nos hace insensibles o apáticos, sino que nos permite enfrentar la vida con una claridad emocional y un propósito renovados.
En la práctica cotidiana, los estoicos sugieren que reflexionar sobre la muerte nos puede ayudar a tomar decisiones más sabias y significativas. Si estamos conscientes de que nuestra vida tiene un fin, es más probable que valoremos lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestros principios y nuestra paz interior. La muerte nos recuerda que el tiempo es limitado, por lo que debemos aprovechar cada momento para vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Este enfoque también nos invita a tener una actitud de humildad y gratitud hacia la vida. Al comprender que nuestra existencia es finita, apreciamos más lo que tenemos en el presente. En lugar de buscar el control sobre las circunstancias externas, los estoicos nos enseñan a centrarnos en lo que realmente está bajo nuestro control. Nuestras actitudes, pensamientos y respuestas ante los eventos que la vida nos presenta. La muerte, en este sentido, no es un evento que debemos temer, sino una oportunidad para vivir con más claridad y propósito. Los estoicos nos enseñan que, al aceptar la muerte como una parte natural de la vida, podemos liberarnos de las cadenas del miedo y vivir una vida más auténtica. De hecho, para ellos, la muerte no es algo que debemos esperar con ansiedad, sino algo que nos invita a vivir plenamente en cada momento que tenemos. Así, los estoicos nos presentan una visión revolucionaria de la muerte, una visión que nos enseña a verla no como un fin, sino como un recordatorio de la importancia de vivir bien. A través de la aceptación de nuestra mortalidad, podemos encontrar la paz interior y la libertad para vivir sin miedo ni arrepentimientos. Esta práctica no se refiere a la desconexión emocional o a la indiferencia ante la vida, sino más bien a la capacidad de entender que muchas cosas que creemos importantes en realidad no lo son. El desapego, en el contexto de la muerte, es la capacidad de soltar el miedo, los deseos materiales y las expectativas sobre el futuro. De esta manera, los estoicos nos invitan a liberarnos del temor, a perder lo que es efímero y a aceptar que todo lo que está fuera de nuestro control, incluida nuestra propia vida, debe ser aceptado con calma y serenidad. Los estoicos nos enseñan que lo único que realmente tenemos bajo nuestro control es nuestra propia mente y nuestras propias acciones. Todo lo demás, las personas que amamos, las posesiones materiales, las circunstancias externas, están sujetas a la imprevisibilidad de la vida. Es por eso que el desapego es una práctica fundamental para afrontar la muerte con serenidad. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar, nos liberamos del miedo que surge al pensar que perderemos aquello a lo que estamos demasiado apegados. Séneca, uno de los filósofos estoicos más conocidos, abordó este concepto en varias de sus obras, especialmente en Sobre la brevedad de la vida. Él sostenía que una vida bien vivida no se basa en la acumulación de bienes materiales o en el aferrarse a la seguridad de lo conocido, sino en la capacidad de aceptar con gracia y dignidad tanto la vida como la muerte. Según Séneca, el miedo a la muerte surge principalmente del apego a nuestras vidas, nuestras comodidades y nuestras expectativas. Si aprendemos a desapegarnos de estos deseos y temores, la muerte pierde su poder sobre nosotros. El desapego no significa una renuncia a las cosas buenas de la vida, sino más bien una comprensión profunda de que no dependemos de ellas para ser felices. Cuando llegamos a aceptar que todo lo que tenemos es transitorio, comenzamos a disfrutar de lo que es valioso sin aferrarnos a ello con miedo o ansiedad. Este enfoque nos permite ser más libres, pues en lugar de vivir preocupados por lo que podría ir mal, aprendemos a vivir con gratitud por lo que tenemos en el momento presente. La muerte, en este contexto, se convierte en algo que no nos arrebata, sino que simplemente nos lleva hacia un cambio. Si hemos aprendido a vivir con desapego, entonces la muerte es solo otro paso dentro de un ciclo natural, no algo que nos cause angustia o sufrimiento. Séneca, por ejemplo, nos recuerda que al final de nuestra vida no debemos lamentarnos por lo que hemos perdido, sino por lo que no hemos aprovechado mientras estuvimos vivos. En la práctica cotidiana, el desapego se manifiesta en nuestra actitud ante las pérdidas y los cambios. A medida que avanzamos por la vida,
vamos experimentando múltiples pérdidas: la muerte de seres queridos, la pérdida de oportunidades, la desaparición de momentos que ya no volverán. Los estoicos nos invitan a enfrentar estas pérdidas con calma, sabiendo que no son más que una parte natural del flujo de la vida. La verdadera paz interior se alcanza cuando aprendemos a soltar y a no aferrarnos a lo que no podemos controlar. Por ejemplo, si alguien a quien amamos fallece, el apego emocional podría causarnos un sufrimiento profundo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a ver la muerte como una parte natural del proceso humano. Debemos permitirnos sentir tristeza, pero también debemos entender que nuestra vida continúa. Aceptar la muerte de los demás y la nuestra propia con desapego nos permite vivir más plenamente en el presente, sin quedar atrapados en el dolor de la pérdida. Marco Aurelio también aborda el desapego en sus meditaciones, donde nos recuerda que estamos destinados a vivir solo lo que nos corresponde. Como seres humanos, no podemos controlar cuándo o cómo sucederán ciertos eventos, pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta ante ellos. Si aprendemos a ver todo como parte de un proceso natural, no solo aceptaremos la muerte de manera más serena, sino que también podremos disfrutar de cada etapa de nuestra vida sin obsesionarnos por lo que vendrá. En este sentido, el desapego estoico no es una actitud de indiferencia, sino una práctica de sabiduría. No se trata de ser insensibles, sino de comprender profundamente que nuestra felicidad no debe depender de las cosas externas, sino de nuestra capacidad de manejar nuestras emociones y pensamiento. Al cultivar esta perspectiva, la muerte se convierte en un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas, pero también de la importancia de vivir plenamente cada momento, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo temporal. Al liberarnos del miedo a perder lo que amamos, los estoicos nos invitan a ver la vida desde una nueva perspectiva. Nos enseñan que la verdadera libertad se encuentra en el desapego, en la capacidad de vivir sin miedo a la muerte o a la pérdida. De este modo, la muerte deja de ser una amenaza y se convierte en un aspecto natural del ciclo de la vida, algo que no debemos temer ni evitar, sino aceptar con serenidad. Una de las prácticas más poderosas de la filosofía estoica es la reflexión constante sobre la muerte, conocida como memento mori, que significa recuerda que morirás. Esta idea no busca inducir angustia ni tristeza, sino más bien ofrecernos una perspectiva profunda sobre la vida. Los estoicos creían que recordar nuestra mortalidad no solo nos ayuda a prepararnos para lo inevitable, sino que también nos permite vivir de manera más plena y consciente. La muerte, según los estoicos, no es algo que deba ser evitado o ignorado. Al contrario, al reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, podemos darle un significado más profundo a nuestras acciones y decisiones cotidianas. Es una práctica que nos recuerda que el tiempo es limitado y que por lo tanto debemos aprovechar cada momento. Este recordatorio constante nos ayuda a liberarnos de la procrastinación y a enfocarnos en lo que realmente importa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba con frecuencia sobre la muerte. En sus escritos nos invita a ver la vida desde la perspectiva del final. En lugar de ser una fuente de miedo, la muerte, para Marco Aurelio, es una fuente de claridad. Al recordarnos que somos mortales, nos obliga a preguntarnos qué es realmente importante en nuestra vida. Nos lleva a cuestionar nuestras prioridades y a enfocarnos en lo esencial. Por ejemplo, si somos conscientes de que nuestra vida es finita, ¿por qué preocuparnos por las trivialidades, las ofensas menores o las pequeñas frustraciones? La muerte nos recuerda que, al final, lo que cuenta son nuestras acciones virtuosas, nuestras relaciones auténticas y nuestra paz interior. Reflexionar sobre la muerte nos ayuda a vivir con mayor intencionalidad, haciendo decisiones que estén alineadas con nuestros valores más profundos. La práctica de memento mori no se limita a una reflexión ocasional, sino que los estoicos nos animan a hacerla parte de nuestra rutina diaria. Cada día debemos recordar que nuestra vida es finita.
lo cual, en lugar de causarnos miedo, debería impulsarnos a vivir con más determinación y gratitud. Cuando estamos conscientes de la brevedad de la vida, cada momento se convierte en un regalo que debemos aprovechar al máximo. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, argumenta que muchos de nosotros desperdiciamos nuestras vidas preocupándonos por cosas que no importan. Nos dejamos llevar por las distracciones diarias, por los placeres efímeros o por la ansiedad por el futuro. Sin embargo, al reflexionar sobre la muerte, podemos darnos cuenta de lo limitado que es nuestro tiempo y cómo cada segundo que dejamos pasar sin vivir con propósito es un segundo perdido. La muerte, en este sentido, se convierte en una herramienta de autoconocimiento, ya que nos invita a evaluar cómo estamos utilizando nuestro tiempo y a asegurarnos de que estamos alineados con nuestras verdaderas prioridades. Este ejercicio de reflexión constante también tiene un beneficio psicológico importante. Nos ayuda a reducir la ansiedad, el miedo a lo desconocido, especialmente al concepto de la muerte, puede ser debilitante, pero los estoicos nos enseñan que enfrentarlo directamente nos da poder sobre él. En lugar de temer la muerte, podemos aprender a vivir con ella, sabiendo que no hay nada que temer si estamos preparados. Si hemos vivido una vida auténtica y hemos actuado conforme a nuestros principios, la muerte se convierte en algo natural y no un evento aterrador. Una de las formas de practicar el memento mori en la vida diaria es dedicar unos minutos cada mañana o noche a reflexionar sobre la mortalidad. Esto puede ser tan simple como recordar que cada día es un paso más hacia nuestro final, pero que eso no debe ser una fuente de tristeza. Más bien, debería ser un recordatorio de que estamos aquí, ahora, y debemos aprovechar el tiempo que tenemos. A veces, solo al recordarnos nuestra finitud, somos capaces de liberarnos de las preocupaciones triviales y centrarnos en lo que realmente importa. Este enfoque nos invita a vivir sin arrepentimientos. Nos anima a tomar decisiones que nos acerquen a nuestra mejor versión y a disfrutar del presente sin quedar atrapados en el pasado ni en el futuro. En lugar de posponer lo que podemos hacer hoy, Memento Mori nos insta a actuar ahora, con la sabiduría de que el tiempo no es infinito. Epicteto, otro de los grandes pensadores estoicos, también hace hincapié en esta práctica de recordar la muerte. En sus enseñanzas, nos dice que debemos imaginar la muerte en cada momento, especialmente en los momentos difíciles. Si nos acostumbramos a pensar en ella, los miedos y las ansiedades relacionadas con la muerte perderán su poder sobre nosotros. La muerte, entonces, ya no será un concepto ajeno o aterrador, sino algo que hemos incorporado a nuestra vida y que nos ayuda a vivir con mayor claridad y propósito. Reflexionar sobre la muerte, según los estoicos, nos prepara para el momento en que llegue. Nos da la paz de saber que hemos hecho todo lo que hemos podido con el tiempo que se nos ha dado. Y cuando llegue la muerte, ya sea dentro de muchos años o en el futuro cercano, la enfrentaremos con dignidad, porque hemos vivido con la conciencia de su inevitabilidad. Al incorporar la reflexión sobre la muerte en nuestras vidas, los estoicos nos enseñan a vivir de manera más plena. La muerte, lejos de ser una amenaza, se convierte en una fuente de motivación y claridad. Es un recordatorio constante de que la vida es valiosa, que el tiempo es limitado y que por lo tanto debemos vivir con propósito y virtud. Uno de los principios más profundos de la filosofía estoica es la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. Este concepto tiene un significado profundo y abarca mucho más que simplemente vivir en armonía con el medio ambiente. Para los estoicos, vivir según la naturaleza significa vivir en consonancia con la razón, con el orden universal y con los principios fundamentales del cosmos. Esta visión nos lleva a aceptar la muerte como una parte integral de la naturaleza y como un aspecto natural del ciclo de la vida, algo que no debemos rechazar ni temer, sino aceptar con serenidad. Los estoicos creían que todo en el universo, desde el nacimiento hasta la muerte, sigue un orden racional.
La muerte no es un accidente ni un castigo, sino una parte natural e inevitable del proceso cósmico. De acuerdo con Epicteto, vivir de acuerdo con la naturaleza implica aceptar que todo lo que sucede en el universo tiene un propósito, incluso nuestra muerte. Para los estoicos, el universo no es un lugar caótico e impredecible, sino un sistema ordenado y racional. Todo lo que ocurre en él, incluida nuestra propia muerte, tiene un lugar dentro de este orden. Esta aceptación de la muerte como parte de la naturaleza nos invita a verla de manera diferente. En lugar de temerla, debemos comprender que es simplemente una transición dentro de un ciclo natural. La muerte no es algo que deba ser luchado, sino algo que debe ser aceptado con calma, como un paso más en el proceso continuo del cosmos. La muerte entonces se convierte en algo natural y por lo tanto no es algo que debamos temer o evitar, sino aceptar con humildad y sabiduría. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla frecuentemente sobre este tema, recordándonos que todo lo que pertenece al mundo natural está destinado a morir, incluyendo los seres humanos. Él ve la muerte no como un final trágico, sino como una parte natural de nuestra existencia. Al aceptar que la muerte es simplemente otro paso dentro del ciclo de la naturaleza, podemos vivir con más paz y menos temor. Marco Aurelio escribe: lo que está de acuerdo con la naturaleza es bueno, y la muerte es parte de la naturaleza. Por lo tanto, la muerte es buena. La naturaleza nos ofrece la oportunidad de comprender que la muerte no es algo ajeno, sino una consecuencia de la misma ley universal que regula todo en el cosmos. Como seres humanos, formamos parte de esta naturaleza, por lo que debemos aprender a aceptar la muerte con la misma serenidad con la que aceptamos cualquier otro aspecto de la vida. La muerte es solo un cambio en el estado de existencia, un paso más en el ciclo que nos une a la naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza, por lo tanto, no significa rechazar la muerte ni vivir con miedo a ella. Significa reconocer que la muerte es tan parte de la vida como cualquier otro fenómeno natural, como el nacimiento o el crecimiento de un árbol. El principio estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza nos enseña a no aferrarnos a la vida ni a tratar de escapar de la muerte, sino a aceptarlas ambas con la misma gracia. Este enfoque nos invita a ver la muerte como algo que forma parte de un todo, un ciclo eterno que siempre ha existido y siempre existirá. Séneca, en sus cartas, también aborda este tema, enfatizando que la muerte no debe ser vista como una interrupción de la vida, sino como su culminación natural. Para él, vivir en armonía con la naturaleza implica aceptar la muerte sin miedo, sin ira ni desesperación. Al comprender que todo lo que nace está destinado a morir, podemos vivir con mayor libertad, sin el temor constante de la muerte. Este entendimiento nos permite aprovechar el tiempo que tenemos en la vida para actuar con sabiduría, virtudes y para buscar la tranquilidad interior. Al aceptar que nuestra vida tiene un fin natural, podemos liberarnos de los deseos de controlar el destino o de intentar evitar lo inevitable. Cuando entendemos que nuestra vida forma parte de un ciclo mayor, en lugar de sentirnos impotentes ante la muerte, nos sentimos conectados con el todo, con el flujo natural del universo. Esto nos da la capacidad de vivir con mayor plenitud, sabiendo que la muerte no es algo ajeno a nosotros, sino algo que forma parte de nuestra naturaleza. Epicteto también nos recuerda que vivir de acuerdo con la naturaleza significa aceptar lo que no podemos cambiar. No podemos cambiar el hecho de que la muerte es parte de la existencia humana, pero podemos elegir cómo responder a ella. En lugar de vivir con miedo o negación, podemos elegir vivir de manera virtuosa, cultivando nuestras mejores cualidades mientras estamos aquí. Esto nos prepara para la muerte, no con angustia, sino con la paz de saber que hemos vivido de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. El principio de vivir según la naturaleza no solo se refiere a aceptar la muerte,
sino a vivir en armonía con el universo y con la razón universal que lo guía. Cuando vivimos de acuerdo con la naturaleza, dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y aceptamos que todo tiene su tiempo. Este enfoque nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con mayor claridad, enfocándonos en lo que realmente importa, nuestras virtudes, nuestras acciones y nuestra paz interior. Vivir según la naturaleza nos enseña que debemos aceptar la muerte no como algo que nos destruye, sino como algo que forma parte de un orden más grande. Al vivir en armonía con este orden, aprendemos a ver la muerte no como un enemigo, sino como un amigo que nos recuerda la importancia de vivir bien. El último principio estoico sobre la muerte se centra en la preparación constante a través de la virtud. Para los estoicos, vivir una vida virtuosa es la mejor manera de prepararnos para la muerte, ya que no hay nada que temer si hemos vivido de acuerdo con nuestros más altos principios y valores. La virtud, para los estoicos, es el único bien verdadero. Todo lo demás, como la riqueza, el poder o la fama, son bienes externos que no están bajo nuestro control y que no aportan valor duradero. La muerte no puede arrebatarnos nuestra virtud. Por lo tanto, si hemos cultivado nuestra virtud a lo largo de nuestra vida, la muerte se convierte en algo que podemos enfrentar con serenidad. Según Epicteto, la verdadera preparación para la muerte radica en vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La muerte es simplemente el fin de una vida que hemos vivido según nuestros principios más elevados. Si hemos vivido con justicia, sabiduría, coraje y templanza, entonces podemos morir tranquilos, sabiendo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para vivir bien. La muerte, en este sentido, no es un final, sino una transición natural, que nos permite descansar en paz después de haber cumplido con nuestro deber. Séneca, en sus cartas a Lucilio, también resalta la importancia de vivir de manera virtuosa como preparación para la muerte. Para él, la muerte no debe ser vista como algo que interrumpe nuestra vida, sino como una culminación natural de la misma. Cuando vivimos con virtud, no solo estamos mejor preparados para la muerte, sino que también nos aseguramos de que nuestra vida tenga un propósito significativo. La verdadera riqueza, para Séneca, no es material, sino moral. La virtud nos da la fortaleza interior para enfrentar cualquier adversidad, incluida la muerte. Si hemos vivido con sabiduría y rectitud, la muerte no puede robarnos la paz que hemos cultivado a lo largo de los años. Una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos es que no necesitamos esperar hasta el final de nuestras vidas para comenzar a prepararnos para la muerte. La preparación para la muerte es un proceso continuo de automejoramiento. De acuerdo con Epicteto, debemos vivir cada día como si fuera el último, actuando siempre con virtud y sabiduría. Esto no solo nos prepara para la muerte, sino que también nos permite vivir de manera plena y auténtica. Al centrarnos en nuestras virtudes, no solo estamos preparándonos para el final de nuestra vida, sino que estamos asegurándonos de que nuestra vida, en su totalidad, sea digna y significativa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, también subraya este punto, diciéndonos que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza y con la razón, sin aferrarnos a las cosas externas. La virtud es el único bien que debemos cultivar, ya que es lo único que permanece con nosotros hasta el final. La muerte no puede arrebatarnos nuestra integridad, nuestra sabiduría ni nuestro coraje. Si hemos vivido de acuerdo con estos principios, podemos enfrentarnos a la muerte con una mente tranquila y un corazón en paz. Marco Aurelio escribe que la muerte es un cambio de lugar, una transición hacia lo que está más allá de nuestra comprensión. En lugar de temerla, debemos aceptarla como parte del orden natural del universo. Los estoicos, por tanto, no ven la muerte como un evento que debe ser temido, sino como un proceso natural que forma parte del ciclo de la vida. La verdadera preparación para la muerte es vivir con virtud, haciendo lo correcto en cada momento y actuando conforme a los principios que guían una vida bien vivida. De acuerdo con los estoicos, no hay nada que temer en la muerte si hemos vivido una vida de virtud. La muerte simplemente nos lleva de una forma de existencia a otra,
pero lo que hemos cultivado dentro de nosotros, nuestra virtud, permanece. En la práctica cotidiana, este enfoque nos invita a vivir con un sentido de propósito y significado. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, debe estar orientada hacia el cultivo de nuestras virtudes. No importa cuán larga o corta sea nuestra vida, lo que importa es cómo la vivimos. Si vivimos con sabiduría, justicia, templanza y coraje, hemos alcanzado la verdadera preparación para la muerte. No importa cómo llegue la muerte, ni cuándo suceda, si hemos vivido con virtud, la muerte es solo un paso más en el ciclo de la vida. En este sentido, la muerte no es algo que debemos esperar con ansiedad o miedo. La muerte es simplemente la conclusión natural de una vida bien vivida, y lo que nos deja esa vida son nuestras acciones y nuestras virtudes. Si hemos sido virtuosos, no habrá arrepentimientos cuando llegue el final, porque habremos vivido de acuerdo con lo que realmente importa. La muerte, entonces, se convierte en una forma de liberación, no de fin. Nos libera de los miedos y las preocupaciones que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Nos permite descansar sabiendo que hemos vivido de acuerdo con nuestra naturaleza más auténtica, de acuerdo con los principios que realmente importan. Y en el momento de la muerte, no habrá tristeza ni temor, solo una profunda paz interior, porque habremos vivido con sabiduría y rectitud. En la filosofía estoica, la muerte no es vista como un fin trágico, sino como un cambio natural en el curso del ciclo de la vida. Para los estoicos, aceptar que la muerte es inevitable y parte del orden cósmico nos permite vivir con serenidad y sin miedo. No debemos temerla ni huir de ella, sino aceptarla como algo que está más allá de nuestro control, algo que ocurre de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos nos enseñan que la muerte, lejos de ser una interrupción o un final doloroso, es simplemente una transición hacia una nueva etapa dentro del ciclo eterno del universo. Este concepto de muerte como un cambio natural se refleja en las enseñanzas de Epicteto, quien nos invita a ver la muerte como parte de un proceso más grande y no como un evento que debemos temer. La muerte es el cierre de una etapa, pero el ciclo de la vida sigue adelante, y es solo una parte del orden natural. Al aceptar esta visión de la muerte, los estoicos nos dan herramientas para vivir más plenamente. Sabemos que lo único que realmente tenemos bajo nuestro control es cómo vivimos nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras virtudes. En lugar de temer la muerte, debemos enfocarnos en lo que realmente importa, actuar con virtud, vivir con propósito y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Séneca argumenta que el miedo a la muerte es en gran medida una construcción de nuestra mente, una ansiedad creada por nuestra resistencia a lo inevitable. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, debemos abrazar la vida con todo lo que tenemos, sabiendo que el final es solo una parte del proceso. Si hemos vivido bien, con sabiduría y virtudes, podemos enfrentar la muerte sin arrepentimiento. La muerte es solo el final de un capítulo, no el final de todo. Marco Aurelio, al igual que los otros filósofos estoicos, también reflexionaba sobre este tema. En sus meditaciones, nos recuerda que la muerte es natural, que todos los seres humanos nacen, viven y mueren en un ciclo constante. Esta aceptación de la muerte, como algo natural, nos ayuda a vivir con más plenitud, a valorar cada momento sin obsesionarnos por lo que está más allá de nuestro control.